si fuese un recordatorio para vos. A veces la apago, porque No ya sé estoy por qué Lo pongo funciona por así poner, nuestro sí. cerebro. Yo no sé, la verdad, pero siempre me despierto sin que suene la alarma. Sí, yo también. ¿A qué hora? A las 7, 6, A las 6:30 me levanto. Sí. 6:30. Ah, Sí. wow. Sí. Es difícil. El otro día me Sí, levanté a las 5:30. Ya se ve que había dormido lo suficiente Sí, claro. y me levanté. Sí. El reloj biológico. Y no te pasa que cuando tenés, no sé, voy a decir cualquier cosa, viajar Sí. al otro día, te levantás una hora antes de que Sí, te pero suene el sí, biológico. sí, por eso por los nervios, Sí, la la ansiedad, ansiedad, todo. Aparte, sí, tu cabeza está sí. pensando, te dormís No pensando que querés- te tenés que levantar. Si no querés perderte Me pasa, nada, sí. entonces sí. ¿Nunca se le durmió el gallo? No, sí. ¿No? Que pasen de largo. No. Sí. ¿No? ¿No? ¿Nunca te quedaste dormida? No. ¿No? ¿Nunca? De jamás? chica sí, me imagino. No, ¡Wow! yo no tengo memoria de eso. Ah, sí, de No, a mí cuando se me apaga el reloj, se me apaga. O sea, si era a las 10 y son... ¿En dónde estoy? Así. Ah, no, nunca. Ay, Dios, Cuando qué me feo. veo que ya está. Miro, la... Terrible. Hace 10.000 cosas a las 3 de la tarde. A mí me pasa eso a veces. No, a mí no puedo. No me gusta llegar pero tarde a ningún lado. generalmente el fin de Entonces, semana, porque sé que no tengo Ah. ninguna obligación. Entonces, Ah, sí, el fin de semana. ahí sí, viste, es como que Claro. desenchufo. ¿Lográs desenchufar el fin de semana? Sí. Ah, A no ser que haya, no sé, No, una no, carrera no. de Fórmula 1, me acuesto antes, me levanto a las 4 menos 10. Qué Y a bueno. las 4. Si a las Bien. 4, 4 menos 10, 3:30. Y ya me quedo. Me Acá, agarra la locura. fuera La de... ansiedad, ¿viste? Claro. Sí. Sí, Creo no, que es eso. Qué bueno. Igual estoy bien, estoy medicado. Ah. No se preocupe. Pero me alegra que uno use la alarma. Qué bueno ¿Por eso. qué? No, está bueno, es como... ¿Cuántas veces pones la alarma? No, ahora, mirá, estoy poniendo ¿Cuántas 2 alarmas? veces ahora la alarma, veces. pero antes yo no sabía que esto lo compartimos con Laura también, que recién comentó fuera del aire, que ella también pone muchas alarmas para despertarse, todas las posibles, dijo. Yo también hacía eso y yo pensé que todo el mundo hacía eso, hasta que una vez, para una cobertura para un día, compartimos ahí habitación con Julián Sí. y... dijo, ¿pero por qué pones tanta alarma? Claro. Aparte, nunca, o sea, no era más útil, era peor, básicamente, porque no dormía toda esa hora, porque estaba sonando la alarma cada rato y me levantaba a cualquier hora. Poner una sola vez, te levantás o te levantás. Sí, por la duda yo ponía, básicamente. Y aparte existe la parte de posponer, porque también posponer uno y posponer. Y yo pensé que todo el mundo lo hacía. Y después me di cuenta que no y arruinaba esa hora de sueño, entonces... No solo te la arruinas a vos, sino a la otra persona. Sí. Porque si Pero vivís solo, generalmente dormís cuando, solo, cuando bueno. vas a hacer cobertura siempre hay uno que se levanta antes. Siempre hay uno. O sea, siempre hay alguno Sí. que está más, está, digamos, o está así o está repila porque está en Claro. otro Tiene que lado armar, y, tiene que armar, y dormir sí. poco, o tenés que armar, o tenés que preparar el mate, lo que sea, preparar todo lo que vas a utilizar, no sé. Claro. Tuvimos que sí, armar la radio nosotros. Claro, Ahí, claro. Lo hubieras usado a él de alarma de última. Sí, No, sí, si sí. estaban rotos los dos y dejaste 4 alarmas porque estaban muy rotos. Fue una buena experiencia, con el tiempo La valoraste. Hemos hecho Sí, cobertura estuvo con él buenísimo. y la última que hicimos con Julián no necesitamos alarma, nos levantamos, preparamos el mate y todo y nos fuimos para el autódromo. Que es Sandro el problema. No, encima la transmisión era en el mismo lugar. Pero igual había que mover las cosas. Había que mover. Claro, había que llevar. Bueno, pero, nosotros igual, ojo, banner, todo, era Sí. un día y el otro Sí, día. sí, hermano. Pero has hecho un cambio, digamos. En vez de 5 alarmas, lo pones 2. Sí. Y ojo que a veces lleva antes de la alarma. Atentos. Ahí. Epa. Sorprenda. Guarda. En cualquier momento. Ya me levanto solo. Exactamente. Y le preguntaban a los oyentes. 330, 550, 605, 621, 630, 640. Las alarmas del que te dije allá. No. Como 20 tiene. Bueno, vos también. Viste, viste. Yo 3 y pensé que- media empecé a poner la alarma, estás loco vos. Ya somos 3 contra 3. Vos no ponés alarma, vos sí también. Una sola. Una sola, bueno, bien. Ahí tenemos 3 y 3. Razonable igual. Hay que ordenar un poco su cerebro, chicos, ustedes están mal, Nosotros estamos mal, pero no porque
Nosotros no. Está muy nervioso. Yo no uso alarma. Esto es una subconsigna, le vamos a decir al oyente. La primera consigna es que recordar los mundiales, Sí. los 966, 51, 60, 51. Hay empanadas de Olivia, empanadas y pizza en Fañano 329, están acá nomás, cerquita. Sí. Podríamos ir a un par de docenas. ¿Qué recordar? Sí, Y de tu Papa mundial. Ñaqui. Exactamente. De los mundiales, del 70 para acá, ¿cuál quiere? ¿Cuál No, no. de tu primer Hoy mundial? 48 años del primer campeonato del mundo que logró Argentina, mira en vos. Argentina, del Mundial 78. Mirá vos, es de los del que menos se habla también, Sí. por el contexto también. Por la cuestión política más que nada. Sí, hoy está el indignómetro. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes al público presente. Hoy que está el indignómetro como explotando porque Donald Trump va a ser quien entregue la Copa Sí. del Mundo con Infantino. Ese año fue Jorge Rafael Videla. Claro. Un poco de contexto. ¿Viste Fíjate, cuando- y dicen que no la pueden tocar los jugadores que no fueron campeones del mundo y cualquiera. se la dan para que Sí, se la entregue. termina agarrando cualquiera. Sí, sí, un influencer. Sí. Y atentos los oyentes porque Hablando de indignados, perdón. Sí. Ya que estoy indignado con la prensa española, en primer lugar, la deportiva, ya sabrán por qué, y con la prensa uruguaya, señoras y señores, con los hermanos uruguayos, ¿Qué pasó? porque me tienen podrido, tanto los periodistas de la madre patria como los vecinos uruguayos, con los probables cruces que puede llegar a haber en caso de que se den algunos resultados, porque los señores están ya escupiendo para arriba. En los dos, los periodistas deportivos especializados, entre comillas, de fútbol. Entonces, quiero hacer una quiero hablar del tema ese. Esa es tu cámara. Sí. Hablar a la cámara. Acá. Directamente al chiringuito. Al chiringuito de Igual yo te jugadores, voy a son decir- unos burros. yo te voy a Y decir a los que- muchachos de la cadena oficial de la TV uruguaya, Sí. igual, muchachos. Vienen jugando como el Tujes y se llenan la boca hablando de que no, de que hay ¿Qué decir de quién es el problema? Sí, mío. Sí, obvio. No. Porque mirá la tele uruguaya. que No la miro, me 200 aparece en el personas. algoritmo y no puedo dejar de escuchar la boludez que dicen. Igual, He dicho. igual siempre se presta para en eso la cuando, cancha sí es para, cuando vas bien. para que te indignes. cuando va bien la gente habla. Bueno, ¿te gusta hablar de fútbol ahora? No sé. Hay Eh, algunos que están muy subidos al caballo, hay que bajarlo así, tuc, de un ondazo. Me parece a mí. este sábado va a ser para más indignación, entonces, claramente. Si cuando juega Argentina. Messi, viste que Messi quiere jugar, Mm. a pesar de que va a ir con su suplente, entre comillas, Argentina, porque un partido accesible, le van a dar minutos de rodaje a aquellos jugadores que no han jugado y demás. Messi ya hoy, los informes de un canal de deportivo indicaban que tanto Diego Martínez como Lionel Messi le dijeron a Scaloni: nosotros queremos jugar. Así que no sé, nos ponen ahí en un aprieto porque él quiere cuidarlos para que Claro. estén bien para lo que viene, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo que estaría bueno que se guarde, pero no creo que lo suceda. No creo que suceda. Messi quiere jugar siempre. Sí, sí. Y la gente igual lo está. Sí, quiere ver. también. Juegan No, en Miami, compran ¿no? entradas. Juegan en Miami, Juli. La casa de Messi ahora Claro. en Miami. Sí, Y después sí. juega en Inter Miami. Es el sueño también de mucha gente. Ir a verlo. Oye, Sandro, hablando de eso, ¿vos sabías, Gardonio? Nati, que hay una rivalleguense que se ganó un viaje a Estados Unidos? Sí, lo dijimos. Lo- Hoy la acompañé. Llegamos. ¿Hoy la viste? ¿Qué te comentó al respecto en tu ámbito laboral? Le dijeron bruja al aire. Está muy feliz, estás muy feliz. Hoy lo escuchamos al aire. ¿Lo estuvieron escuchando allá? Arriba. Arriba del día. En la red estatal, ¿no? ¿Esta radio? Decime que sí. Claramente, sí, pero. No, sí, mucha felicidad. ¿Cuándo se va? Creo que sí. El 30. El 30 de este mes. ¿Qué partido se va a Y ver? sería en Miami. 16 avos. Terrible. Yo quiero Aparte, que ¿qué me selección, lleven no? en el bolsito
Claro. Yo vi, nada, ¿Va a felicidad. ver a Argentina? Felicidad y tranquilidad. Oh, hermoso. Yo le pregunto, ¿puede ir con mi abuelo? Sí, Claro. aparte, una persona muy feliz. Claro. Una persona muy. Creo que como que tiene mucha buena vibra. general. ¿Cómo no vas a estar feliz, boludo? Sí, O sea, es una vez en la vida, te tocó, te pasó el tren, te dijo vení. A vos te toca venir. y aparte, tener Sí, justo sí, todos sí. los papeles en regla para poder acceder al premio, ¿no? Claro, Eso es clave. claro. Ella en el momento que se lo comunican por videollamada. Ajá. Estaba hablando, hay que regalarle un soporte de esto. Después hay que mirar el video y vean cuál es el soporte de Dani. No puede ser ese soporte de la computadora. Yo creo que le pego un cabezazo a la compu, algo así, como de la alegría, ella estaba como, yo sabes qué, salto, La tiro a la mierda con la computadora, ¿qué me Sí. importa? Claro. Sí, la posesión va por dentro, dijo. Claro, Sí. pero tenía ella todo en regla, digamos, tenía la visa, Sí. tenía todo. Sí, porque eso debe ser. Increíble. Porque la visa te tarda como 30 días. Yo pierdo mi documento cada 2 por 3. Ya sabes que Más complicado. te querés Matar matar. de saber el número. Pero este documento, bueno, ¿qué número es? ¿Y a dónde vive usted? Voy a preguntar a No mi sé, mamá. no sé. Qué complicado, sí. Sí, qué feo. Porque también es eso, tener todo en regla y tener la disponibilidad también y demás, ¿no? Pero tiene todo pago. O sea, se ganó todo. Sí, el sí, viaje, ida y vuelta, estadía, todo. Es el deseo de mucha gente, ¿no? Sí. Qué lindo, qué lindo. Así que, Vos y te irías tiene- elegir así sin pensarlo. Sí, Te ganás bien la habilidad, te va obvio, experiencia. obvio, Audiencia, sí. me tomo una licencia, no sé lo que hago. Sí, por supuesto. Vos también, sí, no, ni hablar. sin pensar. No, Aparte aparte te pregunto, olvídate, se va a pata pelada. hasta mañana. entras en Narnia. Claro, Una vez que te dicen que ganaste eso, entras en Narnia, ¿no? Como que... El modo mundial no te importa más Sí, nada. olvidate. Claro. pasa eso cuando te estás por ir de vacaciones. Sí. Tipo, viste que ya empezás a como te piden algo de trabajo y empezás medio como pensando en otra cosa. ¿Qué me estás pidiendo? ¿El registro? Claro, ¿Qué me estás pidiendo? El documento. claro, es lo mínimo para ella. Es lo mínimo. Tengo un audio. ¿Tenés un audio? A ver cómo estamos. Estamos re bien. El video número 2. Te voy a pedir. Cuando lo tengas, Rodri. Porque se hizo viral de una entrevista que hizo un periodista de los amigos del programa Vete China. Buenas tardes China. Que es un periodista que se llama Agustín y que está ya cubriendo para este programa, que es un programa que es autosustentado por sus oyentes, de Jairo Estracha. Sí. Y el periodista que está ahí se hizo viral porque le preguntó a unos hinchas cómo ven a Argentina y le dijeron esta respuesta. Venga el más TikToker a ver a Argentina porque la verdad no canta nadie. Vuelva los hinchas. ¿Vos fuiste a la cancha? Sí. Ah, ¿en serio? No me perdí un partido de Argentina en los últimos 4 mundiales. Basta de esto. Basta de gente sacando el teléfono, basta. No canta nadie, Increíble. Era local Austria hoy, basta. Che, pará, Corte. ¿no fueron barras bravas? ¿Sabés eso? No, estaban todos acá viéndolo por tele porque no tenían entrada. Córtenla, loco, esto es fútbol, dejen de hinchar la pelota. Ahí se escucha. Está muy bien. Se escucha la crítica. Están. Canten, básicamente está diciendo, canten, loco, dejen el teléfono de lado. Es Miren el cierto. partido. Es cierto, igual que yo creo que hay muchos más extranjeros que argentinos con la camiseta de Argentina dentro del El otro estadio. día, en el último partido que disputó Argentina, decían eso, había 55.000, de los cuales no todos eran argentinos, mucho centroamericano apoyando a la selección argentina, muchos argentinos afuera del estadio sin entrada, la reventa está altísima, dicen que está en $2.000 ahora para entrar en el último contra Jordania. 2.000 están pidiendo porque está autorizada la reventa en Estados Unidos, podés comprar de reventa, pero va a estar... Carísimo. Van a pagar hasta 5 lucas, creo yo, y más también. Y más también. Hay que decir igual que, bueno, el otro día jugamos con Austria Sí. y hubo muchos hinchas. Yo vi Sí, en sí, muchos mucho. streams y notas por el estilo que decían, che, ¿qué pasa con los argentinos? Que es algo típico de este tiempo, ¿no? Que uno va a ver al músico que más te gusta en la vida y está 2 horas con el celular así, como mi tía, filmando y... no lo vas a ver nunca, Sí, ese archivo claro. de video. Sacá una foto, filmá 15 segundos una historia, decís estoy acá, Listo, pero te recapo, postás y saludás, y chau. listo. Pero hay gente que se la pasa 2 horas que se está jugando un partido, filmando así.
Es como, nunca nadie agarra un archivo de 2 horas que tenga un video en su celular y se pone a verlo. Además, después llegás al lugar donde te alojás o a tu casa o lo que sea, y hay 50 millones de archivos de fotos, de lo que sea. Claro. Entonces, te perdés lo mejor del y además show. que hay que, para ir a ver un espectáculo de esta índole, ya sea musical o de fútbol, uno tiene que estar presente agitándola, cantando las canciones que si es un músico o vibrando el partido, si no, es como... Sí. Por la tele. No, lo que pasa es que eso se hace en función de es para el otro. Sí. No es para uno, porque si es para vos, vos estás mirando, estás disfrutando del momento, pero las redes sociales lo que tienen es que es para el otro. Sí, sí, entonces vos vos, socializás. claro, vos estás mirando dónde estoy, mirá lo que estoy viendo y vos no podés acceder a eso. Entonces es un poco también desde ese lado. Mostrar un poco, sí, el estatus. Hay mucho, yo creo que eso tiene que ver con los argentinos que van. Que bueno, ahí tienen un poder adquisitivo, digamos, importante, pero mucho se habla, y que esto debe saber muy bien Juli, del hincha, el que sigue la selección es un hincha particular porque viaja mucho al extranjero, básicamente, y en cambio el hincha del fútbol local es otro tipo de hecho, la eliminatoria como que se ve bastante claro, la gente que va a ver a las selecciones como... Es una experiencia, no va siempre el hincha de cancha que va todos los fines de semana a ver a Boca, a Arsenal, a Brown de Adrogué, por lo general no va a ver a la selección, es como más familiar el ambiente. Sí. De hecho, creo que el Mundial 2018 o 2014 para acá empezó a innovarse con las canciones, porque si ustedes recuerdan antes era vamos, Argentina y nada más, y era como bueno, necesitamos otra canción, y ahí empezaron a aparecer las canciones bien de cancha dedicadas a la selección, pero antes siempre o históricamente fue otro clima totalmente distinto, el de eliminatoria sobre todo, que es lo que se juega acá. Ni hablar. Y vamos a ver qué sucede, porque en los próximos partidos ya hay más tensión. Ya vienen los mata-mata, como decimos nosotros, o ganás o te volvés. No te queda otra. Ya se pone la cosa más seria. Tengo tema musical dedicado a que hoy sería el cumpleaños de Ricardo Diorio. Que falleció en 2023, bajista y cantante de B8, Hermética y Almaforte. Lo pude ver una vez porque alguien me dijo, no, tenés que ir a verlo, y yo la verdad que yo pensaba, no, viejo conservador, no quiero saber nada, y me regalaron entrada y una remera, entonces ya fue, voy, y la verdad que vieron todo, andá, y te pegaron una... Qué rápido te convence. Y sabés que se coparon. Me pareció muy buen show. Y yo sé lo que es veneno, hermano. Y me pareció un muy buen show en Río Gallegos, en el Polivalente de Arte, en un festival de metal. Y nada, más allá de que tiene opiniones por ahí un poco polémicas por momentos, nada, un buen artista. Se bandeaba por ahí, pero buen artista. Y que también tiene, creo que el artista también puede cambiar de ideas, porque también siempre se le dice, antes era distinto, y yo que sé, una persona también puede ir cambiando, mutando sus opiniones. Tenía ciertas opiniones donde todo el mundo está de acuerdo, pero tenía 20 años y después ya va creciendo, la persona va cambiando de ideas, ¿no? Y bueno, más allá de eso, vamos a escuchar a Diorio, que básicamente es un ícono de la música argentina, que con el tiempo yo creo que se va a ir posicionando un poco más. Vamos escuchando Toro y Pampa de Almaforte. Como una distensión y un esparcimiento, ¿no? Ustedes cantan, a ustedes les gusta. Ustedes son muchachones. Vamos a ver. Junto a mí, a ver. Arme la impronta y
iluminando hacia el costado imaginario. Me encuentro, vengo rodeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarme y darle aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo, estar contenta. Buen descanso, la persona, el abrazo fraternal de un amigo que a la voz me está faltando. Para el salto dejes la falopa, que le fornecido y anda rimándose en la platanera y la bonita. Carne asada, agua y vino. La consigo de no tenerse esa intención santa de andar, sigo fallando y del barrio donde nacimos y a tu lado todos otros secretos y a domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo esta vida. Muchas gracias. Así vamos. 35 minutos y esta cortina musical indica que hoy está con nosotros nuestra queridísima Maru Gil. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, Maru? Bien, extrañé, estas 2 semanas. Sí, pasa que el embarazo no tenemos con quién pelear. Es muy horario de siesta. Es muy horario de siesta y yo estoy como muy somnolienta este tiempo. Sí, claro. Nada, mentira, tenía justo unos estudios médicos. ¿Algo? ¿Vos sabés que no? Y tu mamá tiene que estar escuchando, por eso te digo. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Saluda a tu madre. Vamos a mandarle un saludo a mi mamá, hoy es su cumpleaños, cumple 60 años. Prepara algo rico. Está preparando su abuelazgo. Mamá cada vez que va al súper le trae algo. Ayer le compré un babero. Así está. Imagínense lo que imagino. Sí. Así que nada, anda babosa ahí. Pero mi mamá está escuchando, hoy es su cumpleaños, así que hoy hay comida rica. Sí, seguro. Ayer comida rica. Sí, ayer comimos pizza, empanadas y hoy creo que también sigue el cumpleaños, así que. ¿Se te dio por mezclar algunas cosas? Por ahora nada. El otro día tuve por primera vez, vamos a hacer la confesión, en la columna de nutrición, me dio ganas de tomar un vaso de coca bien fría. Sí. Y es la primera vez, creo que en mi vida, yo no tomo gaseosa porque no tuvimos el hábito en casa y después como que no la agarré más que en un Fernet o en esas cosas que hacemos.
Pero nunca como que digo, wow, qué gana de tomarme un vaso de coca bien fría. Y el otro día me serví un vaso de coca con hielo. ¡Ah! Lo disfruté. Encima ya se anda moviendo acá el retoño. Entonces, una fiesta tenía. Claro. Sí, era como una pecera completa sentía que tenía dentro del cuerpo. Sí, estaba una fiesta completa. Así que, pero nada muy loco, como mi alimentación siempre fue muy con mandarina full. Claro, esa es como en qué gasté durante mi embarazo en mandarinas. Está muy bien. Como 5 o 6 en el día. Está muy bien. Una fortuna en mandarinas. Pero nada muy loco, Por ahí las papitas. Sí, bien, y lo que pasa que yo no como dulce. Entonces es raro por ahí que tenga, pero sí, por ejemplo, me dan ganas de comer. ¿Vieron las papas fritas de jamón serrano? Ay, sí. Esas. Sí. Criminales son. Claro. Esas es como que a veces tengo unas ganas de comer, pero son esos detallitos. Después, antojo como decir, wow, si no puedo dormir si no como esto, no. La verdad que me trató re bien, ya pasé el primer trimestre que era como complejo. No, te pregunto porque hay muchas mamás o señoras que han sido mamás que he visto comer cada cosa. No antojo, sino decir mezclar ácido con dulce con, no sé. Sí, me pasó a mí. Es una cosa de loco. Mezclar ácido con las papas fritas de jamón serrano, las mezclé con unas gomitas de sandía. Claro, mirá vos. Y te la comés con... Tremendo estaba. Ningún problema. Nunca vi una combinación tan copada. Mirá, súper ácido. Sí, o por ahí le mando una mandarina después. Yo he visto comer sándwich de miga, por ejemplo, primavera con chocolatada, por ejemplo. O sea, esas mezclas, por eso te preguntaba. Sí. No por antojo, sino por ahí... mezclar alguna cosa que no habitualmente no comes. Eso fue como lo más random que mezclé en este tiempo, pero por ahora viene bastante tranquilo. Muy bien. ¿Y algún ultraprocesado, ya que estamos, vamos a hablar del tema? Las papas fritas. Aparte de las papas. Las papas fritas. Sí, hoy traje un tema que por ahí lo solemos hablar mucho, pero que siempre está bueno reforzar, que son los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados, dentro de la definición del Código Alimentario argentino, se definen como alimentos que han pasado por procesos en la industrialización que han modificado sus características. Y que para modificar esas características se le han agregado ciertas cosas que hacen de que ese alimento mejore su calidad en palatabilidad, que es lo que yo siento en el gusto, y en conservación. Entonces ahí viene todo esto de los ante, ¿no? El colorante, el saborizante, el aromatizante, el conservante, todos estos aditivos, que se llaman de esta manera, que se le agrega a un alimento que generalmente pretende ser natural, pero que tiene el agregado de estas cosas que lo genera como un ultraprocesado. Por ahí uno ve en el supermercado un alimento que dice, bueno, no sé, vamos a hablar del durazno en almíbar, ¿no? Que uno dice, bueno, es durazno, ¿qué tan ultraprocesado puede ser esto? Si yo me voy a la parte de ingredientes y leo que tiene azúcar, agua, durazno, y empieza jarabe de glucosa, jarabe NFM, benzoato de sodio, taca, y de golpe no tiene solamente durazno. Entonces ahí deja de ser un alimento natural, por más que parezca serlo por ser fruta enlatada en almíbar. Sí. Porque de hecho, si yo en casa hago un durazno y hago el almíbar, lo puedo conservar en casa sin ningún problema. Y yo no le pongo nada de eso. Claro, entonces agua y azúcar. Ahí claro, sí sería como un alimento no procesado, sería un alimento casero. Pero si yo le pongo todos los otros conservantes, pasa a ser un ultraprocesado. ¿Qué pasa con los ultraprocesados? Todos estos agregados que por ahí le ponemos a las comidas, le mejora las características, le cambia, por supuesto, porque no es lo mismo comerme un pepito que yo compro en el súper a hacerme unas galletitas con chip de chocolate en casa, ¿no? Claro. O sea, ¿vos qué decís, Sandro? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. No, estoy de acuerdo, y es mucho más rico igual si lo hacen en casa. Claro, pero sí, por ahí eso, pero es mucho más saludable cuando decís vos. Igual. Es mucho más saludable porque, a ver, la galleta... No le pones manteca, no le pones conservante. Sí, el pepito, o por ahí sí la hago con manteca, o por ahí sí la hago con chocolate, la hago con harina normal, pero yo sé que le estoy poniendo eso, manteca, harina, chispa de chocolate y azúcar. Claro. Ahora, si yo busco el rótulo de las pepitos dentro del súper, y yo voy a ver... 4 sellos mínimos. Que tiene 4 sellos mínimos y que tiene 70 ingredientes, de los cuales 4 son naturales, que son los mismos que yo le podría haber agregado en casa, claro, y que la característica hubiese sido la misma. Es como que son más conscientes, ¿no?
empezás a ser más consciente de la elección que haces. Es lo que siempre hablamos. Por ahí saber leer lo que nosotros estamos comprando en el súper nos hace ser más conscientes de lo que compramos. Podemos comprar pepitos o podemos comprar galletas, pero con la conciencia de lo que estoy comprando. Claro. Y esto es lo que es una alimentación o una compra consciente. O sea, yo compro de manera consciente estas galletas. Por eso, que bueno, ahora está todo en un debate, a ver si se presenta la modificación de la ley de la promoción de la alimentación saludable o no. De eso hablamos. ¿Te acordás que yo te pregunté en el último programa qué pensás del tema de que quieren modificar la ley de sellos? Tanto costó implementarla y ahora la quieren quitar. Fue una pelea Porque de hay un años. lobby ahí de las industrias, obviamente. Sí, quieren aprovechar ese corrimiento del Estado. Sí. Pasa que hay una realidad. No se evalúa, es una ley relativamente nueva, en donde todavía no se pudo ser evaluado el impacto de la ley dentro de... Claro. Pero si vos hoy vas al súper, vos ves que la gente está leyendo los rótulos. Claro. O sea, no hace falta que hagas un estudio de impacto. Anda al súper y fíjate lo que la gente está comprando o fíjate lo que la gente está leyendo. Porque hoy la gente para a leer. Porque hay cosas que, aparte hay cosas que han llamado la atención con esto del rótulo frontal. El yogur descremado que tiene el exceso en sodio, o los cereales sin azúcar que tienen el exceso en azúcar. Entonces hay algunas cosas que han llamado la atención, claro, y que la gente ha empezado a detener. Digo, bueno, compro estos cereales, porque ese es el espíritu de la ley en realidad. El sello de advertencia es un sello de advertencia, no es un sello de demonización del alimento. No te prohíbe comprarlo. Claro, nosotros no ponemos exceso en azúcar, prohibido comprar este alimento. Es para que vos sepas que tiene un exceso en azúcar, y si vos sos una persona que no puedes tolerar el azúcar, es un alimento que tenés que tener cuidado. Después es una elección, o sea, si me lo compro igual, me lo compro igual. Y lo comí con plena conciencia de que es un alimento con exceso en azúcar. Pero... Por eso yo siempre doy el ejemplo del yogur descremado que tiene el exceso de sodio. Claro. Que uno dice, ¿cómo puede ser que algo dulce tenga exceso en sodio, que en teoría es salado, ¿no? Y que tiene que ver con un método de conservación. Claro. Porque al ser descremado necesita un proceso más de estabilización, entonces le ponen un conservante más. Pero la persona que tiene hipertensión, claro, que tiene presión alta, claro, que se tiene que cuidar en el sodio, dice... Bueno, y encima, porque es sentido común y es un poco lo cultural, ¿no? Que dice, bueno, si yo tengo presión alta, seguramente tengo sobrepeso, y si tengo sobrepeso, seguramente tengo que bajar de peso, y si tengo que bajar de peso, seguramente tengo que comer lácteos descremados, claro, ¿no? Claro. Entonces, es automático. Vas y te buscas un yogur descremado. Es automático que uno dice, bueno, listo, voy a tomar yogur descremado para poder bajar de peso, para poder bajar mi presión, ¿no? Es como que lo cultural y lo que uno maneja de los alimentos, como que te lleva un poco a eso. Y termina yendo esa con presión alta, que tiene que cuidarse del sodio oculto de los alimentos, como a comprar un yogur, a ver un yogur descremado y decís, pero che, ¿y qué me subió la presión? ¿No? Y la persona no tiene por qué saber que el yogur descremado, por un proceso de obtención y de estabilización, tiene un poco más de sodio que el yogur entero, y que a la persona con hipertensión en realidad le conviene comer un yogur entero. Claro. Porque la diferencia entre un entero y un descremado es la cantidad de grasa. O es la cantidad de azúcar. Entonces, si yo no tengo problema con el azúcar y no tengo problema con la grasa, mi problema es la presión, compro un entero. Claro. Y eso es lo que hace el etiquetado frontal. Nos enseña a poder elegir los alimentos que realmente me convienen para mi alimentación. De manera consciente. Después yo puedo elegir si tomarlo, si no tomarlo, si comerlo, si no comerlo, si comprarlo o no comprarlo. Pero es realmente tener una elección de una alimentación consciente. Y para eso es entender qué es un ultraprocesado, que generalmente los ultraprocesados los encontramos en el mercado, porque es real, porque en casa uno tiene alimentos. Uno en casa tiene alimentos reales. Tiene harina, tiene avena, tiene azúcar, tiene sal, tiene manteca, tiene leche. Nosotros tenemos alimentos reales. Ahora, si compramos después alimentos que son ultraprocesados, como las galletitas, los snacks, todo lo que sea congelado también son ultraprocesados. Todo lo que nosotros podamos dar vuelta al paquete y leer en la parte de ingredientes, más de los ingredientes naturales, es un ultraprocesado. Ahora, nuestra elección es cuánto de eso le estoy dando yo lugar a mi alimentación. O sea, cuánto de mi alimentación es un ultraprocesado. Porque no es que no tenemos que comerlos, pero sí es decir, bueno, si mi cuerpo es naturalmente
asimila mejor a los alimentos naturales, cuánto yo le estoy dando lugar en mi cuerpo a esos alimentos que no son naturales y que tienen un montón de cosas químicas que tarde o temprano me van a traer alguna consecuencia, ¿no? Con predisposiciones genéticas, con elecciones de vida, con el sedentarismo, con todas estas cosas que vienen de la mano, que pueden llegar a desprender a ciertas enfermedades que uno le termina echando la culpa a los transgénicos o a los ultraprocesados, como por ejemplo el cáncer. ¿Sí? Porque estos alimentos aceleran la oxidación celular y hacen de que se produzca, por ejemplo, con predisposición genética, con elecciones ambientales del cuerpo, el sedentarismo y demás, a un cáncer. Entonces, no digo que los ultraprocesados son cancerígenos, pero sí que si se da dentro de un ambiente donde genéticamente está la predisposición y más de los 60-70% de mi alimentación es a base de transgénicos, de ultraprocesados, o transgénico entraría en lo mismo, y tengo una predisposición mayor. Claro. Entonces, ¿cuánto lugar, digamos, sí, claro. ¿Cuánto lugar yo le estoy dando a ese tipo de alimentos? ¿Sí? Estamos hablando de, repito, por ejemplo, no sé, yo siempre doy el cambio de las galletitas del súper a las galletitas de panadería. Sí. Si yo no las puedo hacer caseras. Lo ideal sería que yo lo haga casera. Pero ¿cuál es el punto que sigue de las caseras? La panadería. Voy a la panadería y elijo las galletas de chips, la galleta de avena, las pepas, no sé, las que más les gusta a cada uno. Y comes galletas que no son ultraprocesadas. Y siempre tiene ese elemento de la panadería que no es que como un paquete de galletas que puede estar ahí siempre, ¿no? Es como... Claro, es que ahí es donde vos te das cuenta la diferencia entre un natural y un ultraprocesado. El pan lactal que yo compro en el supermercado lo puedo tener 2-3 semanas. Y está ahí, porque de hecho está preparado para eso, está en una góndola 1 mes, 2 meses. El pan de panadería yo lo compro y si no lo comí en 3 días, está lleno de moho. Sí. Sí, claro. Está lleno de moho y no porque sea de mala calidad, sino porque es un alimento a base de alimentos naturales. No tiene conservantes. Claro. El conservante son los conservantes naturales del alimento y el conservante natural del alimento se va. Entonces es realmente poder ser consciente con que esto siempre lo digo, con qué materiales yo estoy construyendo mi casa. O qué materiales yo le estoy dando a mis defensas para que pueda defenderme de cualquier cosa. Porque los ultraprocesados ya el mismo cuerpo pelea contra eso. Porque a veces son metales. Los edulcorantes, por ejemplo, son de origen metálico. Dentro de los antes vienen los edulcorantes y son de origen metálico. Entonces mi mismo cuerpo está peleando con cosas que yo misma estoy comiendo por elección. Repito, no es no comerlos, sino que es elegir... Ser consciente de qué estás comiendo. Claro, y elegir en mayor cantidad los alimentos naturales. Y digo, ¿por qué tomo edulcorantes si no tengo problemas de digestión del azúcar? Hay mucha gente que elige tomar edulcorante porque el azúcar engorda, porque el azúcar porque la predisposición, por lo que sea. Pero a veces la solución no es dejar de comer azúcar, sino es tratar de comerla menos. O no agregarla a las infusiones. Yo siempre dije, el agregado de azúcar en las infusiones es algo sumamente cultural. Nosotros le agregamos azúcar al mate cocido, ¿por qué? Si tomamos mate amargo. ¿O por qué le agregamos azúcar al café? Entonces eso es sumamente cultural. Si le ponemos leche, la leche ya tiene el azúcar misma de la leche, entonces ya endulza. Pero no le llegamos a sentir porque nuestras papilas están súper atrofiadas. Porque le metimos edulcorante, porque le metimos azúcar. Entonces hay mucha gente que elige comer edulcorantes sin azúcar en vez del azúcar, y el edulcorante es un ultraprocesado. Y estoy dejando de comer un alimento natural como el azúcar, porque sale de la caña, para comer un ultraprocesado. Esas son las elecciones que uno tiene que pensar. Esas son las elecciones que uno tiene que pensar. Listo, yo dejé de comer, dejé de comer azúcar para tener un mejor estado de salud y tomo edulcorante. Y pensemos si es la mejor decisión que yo tomo para mi salud. Pues estamos reemplazando un alimento natural por un ultraprocesado. Y estamos diciendo que los ultraprocesados en mucha cantidad nos hacen mal. Entonces, por ahí son esas elecciones que... Lo que pasa es que también para llegar a esas elecciones tiene que haber como toda una cuestión de conocimiento, de educación, que por ahí
vamos a empezar por la escuela, es complicado y creo que la ley también tiene que tener como esa parte donde uno tiene que realizar campañas de concientización, de educación, porque la gente por sí sola no llega a esas conclusiones y está bueno estos espacios también de divulgación en donde uno puede tener conocimiento y poder sí tener una incidencia en las decisiones que toma. Tal cual, mira, la ley tiene dentro de sus aristas, porque la ley se conoce como la ley del etiquetado frontal, pero en realidad tiene muchísimas aristas, es una ley súper completa que habla de alguna manera, de alguna parte, habla sobre que eso es lo que molesta, también molestó mucho, que es la regulación de la publicidad, que se sacaron todos los animalitos, los personajes y demás. Atraía a los niños, ¿viste? Claro. Y después, por otro lado, se trabaja la arista de la educación nutricional y alimentaria con la dificultad de que no se puede articular con educación. Esto es una pelea que tenemos en todo el país, no es solamente quizás acá. Pero acá tenemos, por ejemplo, no sé, ordenanzas del kiosco saludable, leyes provinciales de kiosco saludable, y nosotros vamos a las escuelas y no hay kioscos saludables. Entonces la implementación de esas ordenanzas, de esas leyes, de la Ley Nacional de la Promoción de la Alimentación Saludable, de hecho Santa Cruz es una provincia que no está adherida. Son 2 provincias las únicas que no están adheridas en todo el país a la Ley de la Promoción Saludable y nosotros somos una. Entonces, por eso las nutricionistas de la Asociación de Nutris acá repeleamos por eso, porque es una cuestión de adherirnos a algo que ya está en funcionamiento. Claro. No es que dice, porque Santa Cruz no se adhiere. Claro, no es porque Santa Cruz no se adhiere, nosotros no vamos a hacer nada en todo el país. Ya está en funcionamiento. Y tenemos que hacernos propia esa ley, porque esa ley hace de que nuestros chicos tengan acceso a la información nutricional, que podamos ir a hacer charlas, campañas dentro de las escuelas, que podamos formar a los docentes, porque yo he visto escuelas en donde se está dando nutrición o alimentación con la pirámide nutricional. Y la pirámide nutricional es la guía alimentaria de los Estados Unidos, nosotros tenemos la nuestra. Claro. Y está adaptada a la población argentina. Imagínense, ojalá no lleguemos a hacer lo que es Estados Unidos en la alimentación. Entonces estamos a tiempo, pero tienen que pasar un montón de cosas. Y estos espacios yo siempre los agradezco mucho, por eso es que vengo y lo disfruto tanto, porque yo creo que toda persona que esté escuchando siempre es un agente multiplicador y dice, che, no, mirá, escuché el otro día que una Nutri dijo esto que con que quede resonando en la cabeza de la persona decir, che, capaz que estoy tomando el cuadrante al divino botón. Sí, claro. a mí ya me sirve como profesional, porque digo, bueno, que quede ese bichito picando en el cerebro de decir, capaz que esto que yo creo que estoy haciendo bien, porque todos nos podemos equivocar, hay un montón de información. Y de la nutrición, conoce la abuela, la tía, la vecina, todos menos van a consultar a un profesional. Entonces, hay tanta información dando vueltas. Yo ahora que estoy embarazada, ¿no saben? O sea, una cosa. Pero a veces se olvidan que soy nutricionista yo también y que sé lo que tengo que comer. Claro. Pero una cosa, la gente opina porque es algo que se habla, porque es algo cultural. Nosotros siempre decimos que la alimentación atraviesa nuestras vidas y la cultura misma. Entonces hay tanta información que uno puede decir, bueno, ¿no? Si a Beto le resultó dejar de comer harinas para bajar de peso, a mí también me va a resultar. Claro. Y yo capaz que, tengo terribles consecuencias de eso. Pero es porque yo tomé la decisión sin saber. Entonces, estos espacios siempre ayudan a generar agentes multiplicadores y a entender siempre que la alimentación es una individualidad, porque nosotros somos individualidades. Y las necesidades que tenemos todos es sumamente distintas. Son todas distintas. Y es también entender de que este cambio de alimentación va desde las infancias, no va desde cuando nosotros somos adultos empiezan los problemas, ¿no? Los dolores de rodilla, de cadera, la diabetes, la hipertensión, sino que empieza cuando somos niños, porque esos niños después van a ser adultos que van a comprarse pepitos con chocolate en invierno. O tomar chocolate. Yo he identificado. Sí, me falta. Todavía tengo que ir a comprar un poco más de chocolatada. Bueno, pero viste que ahora vienen chocolatadas bajas en azúcar. Sí, no me gustan tanto, pero. Claro, porque tienen menos azúcar. Perdió el azúcar, claro. Pero sabes que estaba pensando. Pero no es mejor que te hagas un submarino con una barrita de chocolate. Es muy buena. Es un golazo eso. Es muy buena. Buen plan. Es muy divertido. Es y no le pones azúcar. No, y es muy divertido. Sí. Hay otra dinámica con la comida. Me gusta eso. ¿Sabes qué? Estaba pensando en que por ahí como
cómo por ahí puede influir también en tu estado de ánimo comer Seguro. demasiados ultraprocesados, ¿no? Pero, claro, sí. Eso es así. Es que es así. Nosotros tenemos nuestro sistema de regulación que son las hormonas, y hay hormonas como la dopamina y la serotonina, que son las hormonas de la felicidad y la regulación emocional, que funcionan con comida. El precursor de la serotonina es el triptófano. El triptófano está en el chocolate. Sí. Entonces y cuando... está ahí nuestro chocolate. Claro, y está ahí Estamos como ahí. cuando estamos Sí. medio tristes y tenemos ganas de comer Chocolate. chocolate, o las mujeres cuando estamos en nuestro periodo menstrual, que estamos con las hormonas medias tiradas en el piso, el cuerpo está como quiero chocolate. Así que Helado de chocolate. cuando las chicas tengan Claro. ganas de comer chocolate, no sientan esa culpa, porque es realmente algo fisiológico. El cuerpo necesita la serotonina para poder levantar el sistema hormonal. Así que novios, maridos, parejas, Chocolate. si para las niñas. mujeres les piden chocolate, déselo porque lo necesitamos. Ahí va. Es sumamente necesario. Si tenemos un mal día y tenemos que comer chocolate, cómanlo, porque es la que regula la hormona de la felicidad. Ahí va. Está en otros alimentos como los frutos secos, pero bueno, estamos tristes, no tenemos ganas de comer almendras. Claro. Claro, tenemos ganas de comer chocolate. Digo, una consulta. Sí, Un ultraprocesado, un permitido. No Sí. sé, una salchicha. Recontra ultra procesado. tremendo. Unos panchos. Sí, pero de vez en cuando Pero no una está vez, mal. ¿eh? Una Una vez me vez, acuerdo. claro. No te digo todos los días, pero una vez. Una Panchito. vez, una Un vez un pancho. panchito. El Viste, tema con es que después todo nos van ahí. a terminar como el nene ese que comió 4 panchos, le pidió a Dios que le sane la panza. ¿Escucharon Ay, ese audio? no, no. Es muy bueno ese Está muy audio. bueno. Que le pidió a Dios que le sane la panza, se sentía mejor y después me comí 3 pizzas. Es muy bueno. Ahí va, muy Es muy bueno. bueno el audio ese. Sí, el tema son las cantidades, Claro. los ultraprocesados. Si yo como, por ejemplo, me vean cumpleaños y hay panchos, nada, como, obvio, porque no es... Claro. A no ser que realmente no te agrade comer salchicha o Claro, demás. claro. O sea, los ultraprocesados lo que tienen es que a uno le gusta. Claro, Eh, tiene tanto de todo que te termina gustando. Sí, claro, sí. claro. A mí me gusta un panchito de vez en cuando, pero el tema es ese, ¿cuántos panchitos? ¿Cuánto te comés? Claro. ¿Cuántos panchitos comiste? Si no, después van a estar pidiéndole a Dios que le suene la pancita. Ahí va. ¿Lo encontraste al audio? Sí, lo tenemos ahí. Encontró, ahí, ahí lo vamos a compartir. Escúchalo porque es muy bueno. Ahí lo escuchamos y las consecuencias del ultraprocesado, básicamente. Sí, tal Yo cual. recuerdo un cumpleaños que tuve que fue medio así, todos terminaron, era temática pancho y todos. Claro, lo que pasa es que cuando Sí. te invitan a uno de esos temáticos y te dicen, no, vamos a hacer hamburguesa o vamos a hacer pancho, pero no es que hacen uno, hacen Claro. 40. Aparte livianito, y no te sé. va- No hay forma de hacer que los panchos sean caseros. Claro. O sea, Porque el sí, pan pero es mucho laburo. ultraprocesado, la salchicha es Sí, ultraprocesada, aparte el entonces- pan de pancho tiene un algo, ese pancito de Viena tiene un Sí, algo sí. que es particular. Sí, claro. Escuchamos el A audio. ver qué dice el audio. Me comí 6 panchos en el primer cumpleaños y me fui al otro cumpleaños y me sentía con una náusea y le pedí, Dios, para irme a bajar bien y estar bien estos días y no vomitar, ¿me daría el favor de que no vomite? Te prometo que siempre, nunca más voy a comer tanto, voy a comer 3 panchos o 4. 3 o 4. Pero nunca más voy a hacer lo que hice. Y ahí, a los 5 minutos estaba sentada y se me pasó. Y dije, parece mentira cómo se me pasó el dolor de panza. Y después jugué y me comí 3 pizzas. Está muy bien. No, es la Ya- clara ya está, consecuencia se recuperó. del ultraprocesado, de que Dios es bueno y de que uno se vuelve a mandar la macana después. Por Es se había comido genial. 6 y dijo, me como ir a 3 o 4. Sí, No, ahí. es genial ese audio, pero realmente es eso, ¿no? No es demonizar el alimento, nunca está en el espíritu eso, pero sí esto de llamado de atención de decir, bueno, listo, ¿qué estoy comprando, qué estoy comiendo y a qué le estoy dando lugar dentro de mi cuerpo, ¿no? Y tener el empezar a tomar decisiones inteligentes y conscientes dentro de nuestra alimentación. O sea, a mí, Mariana, ¿qué me conviene tomar? ¿No? Porque, por ejemplo, yo, Mariana, embarazada, ¿puedo tomar edulcorante? No puedo tomar edulcorante. ¿Tengo que tomar azúcar? Ujú. Entonces, hay cosas que en las individualidades no nos conviene hacer lo que lo hace el resto. Claro. Entonces, es empezar a tomar decisiones conscientes. Qué genia que sos, como siempre, Maru. Te vamos a esperar el próximo Sí, jueves. el jueves que viene vengo. Ya le voy a decir a mi Se ginecólogo. viene que el no me 9 de diga más. julio.
Se Locro, viene, no, el 9 empanada, de julio, el mundial, todo eso ya me hace. A mí, el partido ¿Estuviste de. comiendo papitas? ¿Viendo partido de Argentina? No, el partido de Argentina, mirá. A ver. El de las 10 de la noche estaba el primero, estuve en casa. Sí. Y el otro fue como. Y comí. Y, pues nosotros tenemos como una cábala que mi marido se aprovecha en realidad porque quedó como parte de la rutina. Cada vez que hay mundial, partido de Argentina, yo tengo que hacer pan casero. Claro, el trabajo es mío. Sí. Entonces, el primer partido vimos pan casero compramos un poco de fiambres. Funcionó entonces pan casero. Sí. Entonces, es que del mundial pasado ya vino. Claro. El anterior sí, me retiré del trabajo porque nos dieron el día libre a todos, vieron cómo fue, el de las 2 de la tarde, como que bueno, 2 de la tarde se acabó el mundo. Claro. Me fui a casa, le hicimos el pan, todo, y me acosté y me dormí. Claro. Porque bueno, estoy embarazada, se justifica todo. Me dormí la mitad del partido. Y el del sábado lo vamos a ver, como el cumpleaños de mi mamá, lo vamos a ver reservamos ahí una mesita en un lugar con porque vieron que el internet a veces anda medio fiero y se corta y me pone re nerviosa. Entonces, bueno, nada, reservamos un lugar y vamos a ir a comer y a ver la está tele muy bien, grande. está muy bien. Así que por ahora viene bastante bien el tema del mundial, pero sé que hay algunos que vienen medio complicados. Así es. Este del sábado a las 11 de la noche es peligrosísimo. Sí, claro. Así que nada, procuren llegar a ver el partido, chicos. Sí. Gracias, Maru, como siempre. Gracias a ustedes. Pasó Maru Gil, ¿dónde la encontramos en redes sociales? Licenciada Maru Gil. Ahí va. Tenemos mensajes con la consigna de esta semana al 2966-516051. ¿Cuál fue tu primer mundial que recordás haber vivido y qué recuerdo te queda? ¿Hay mensajes? Sí, qué bueno. Graciela, a Graciela. Nos dice, el recuerdo de mi primer mundial a los 8 años que todavía queda patente en mi mente. Una enorme alegría mirando todos en familia en casa de mis abuelos. Salimos a la calle y todo el barrio se vistió de Argentina. Muchas banderas, risas, cantos, todos vecinos juntos en el 78. 48 años se cumplió el mundial del 78. ¿Qué recuerdo tenés de tu primer mundial? Que vos recuerdes, Maru. A mí me encantaba ver el mundial en la escuela. También, Maru, ¿qué tanto? En la escuela se ponía, me acuerdo que yo iba a la 39 en la primaria y nos sentaban a todos, éramos chiquititos, como el primer recuerdo que tengo del mundial. Y nos ponían en ese momento la tele, la tele de cola, no, así era para los 300 que éramos. Una de 14. Sí, cuando decía gol Argentina, saltábamos, nos abrazábamos entre todos nuestros compañeros, hasta el que te caía mal vos lo abrazaba, era una fiesta, y creo que se está viviendo eso también ahora por los horarios. El otro día nuestro pequeño fue a la escuela también cuando se transmitió a las 2 de la tarde y nada, se veían videos de ellos festejando los goles. Así que nada, para mí esa mística que se vive a los chicos en la escuela está buenísimo, porque te hace sentir como esa cosa de patria del mundial. Fiesta colectiva. Sí, el argentino en sí, ¿no? Porque es así. Sí, es nuestra idiosincrasia. Ahora sí, vamos al informe. Un informe mundialista que tenemos. De y las después 4 de tema la tarde. musical y cortecito y ya venimos. Mundial 2026. Ahora cobertura exclusiva. El Mundial Norteamérica 2026 está rompiendo todos los moldes estadísticos y tácticos. La transición hacia el inédito formato de 48 selecciones generó temores previos sobre una posible pérdida de nivel, pero sin embargo el veredicto en la cancha es inapelable. Estamos viviendo la fase de grupos más electrizante, más goleadora, más dramática de la historia moderna del fútbol. Y es que la mística de la Copa del Mundo se encendió en el legendario estadio de Azteca de la Ciudad de México, un recinto que respira historia y que vio a los locales abrir el certamen con un triunfo categórico que marcó la pauta del torneo. Desde ese partido inaugural, la tónica del torneo quedó clara: transiciones supersónicas, una alta cuota de efectividad en el área y el peso absoluto de la localía geográfica en los 3 países organizadores. Los modelos matemáticos y las casas de apuestas sufrieron un golpe de knockout apenas rodó la pelota, ya que la gran lección de esta primera fase es que la brecha futbolística internacional se ha reducido prácticamente a 0. El milagro de Curazao, conducido por las atajadas celestiales de un arquero Eloy Rum, resistiendo un bombardeo histórico ante Ecuador para sumar el primer punto de su historia mundialista. La garra sudafricana, los Bafana Bafana, que firmaron la página más gloriosa de sus libros
al derrotar tácticamente 1-0 a Corea del Sur de Son Heung-min. Partido en Monterrey sellando un boleto a playoff que nadie preveía. El impacto de Cabo Verde derribando las críticas al formato gigante del torneo, demostrando un juego asociado de primer nivel que complicó seriamente el andar. Ni hablar de los comienzos con tropiezos como el Portugal de Cristiano Ronaldo o la España predestinada a ganar el torneo de principio a fin. Alemania recuperó la memoria tras los fracasos catastróficos en la fase de grupos del 2018-2022. La escuadra germana espantó los fantasmas históricos clasificando con paso efectivo. Egipto y su victoria eterna de la mano de su faraón Mohamed Salah. El seleccionado norteamericano consiguió romper su maleficio histórico logrando la primera victoria de toda su existencia en los mundiales. Y por supuesto, la longevidad de las leyendas, la batalla por el Olimpo del fútbol que sigue viva con Lionel Messi, con Cristiano Ronaldo. Destrozaron las métricas de edad. Messi se convirtió en el máximo artillero en solitario de los mundiales, mientras que Ronaldo firmó el hito de ser el único futbolista de la historia en marcar en 6 ediciones distintas de la Copa del Mundo. Otro punto esencial fue el factor externo, el clima que tocó la pizarra con logísticas norteamericanas que sumaron un componente impredecible, la naturaleza. El suceso más destacado ocurrió en Filadelfia durante el choque entre Francia e Irak, suspendido por más de 2 horas debido a una brutal tormenta eléctrica que obligó a los futbolistas a resguardarse en los vestuarios por protocolo estricto de la FIFA, alterando los planes físicos de los cuerpos técnicos. Y por supuesto el camino a los 16avos de final, el paso de 48 selecciones a 32 equipos presentó un filtro despiadado. La inclusión de los 8 mejores terceros lugares transformó la última fecha en un drama total de pizarras divididas. Al cerrarse los primeros grupos de forma definitiva como A, B y C, la FIFA oficializó la primera llave de eliminación directa confirmada por planilla. Canadá-Sudáfrica, sede en Los Ángeles, un duelo de estilos puros con velocidad norteamericana colectiva contra la disciplina y el contragolpe letal que mostraron los africanos. El primer partido confirmado de los 16avos de final. Los colosos como Brasil, Argentina, Francia, México, Suiza ya miran el cuadro desde la comodidad de haber asegurado sus lideratos y esperando que el ajedrez de las matemáticas determine sus rivales definitivos en el cierre de la semana. En definitiva, el Mundial 2026 está demostrando que el fútbol no sabe de lógicas ni de libretos firmados de antemano. Lo que en la previa se miraba de reojo como un experimento organizativo de proporciones desmesuradas, la verdad es que se ha transformado en el terreno de juego de una de las batallas más democráticas, pasionales y dramáticas de lo que se tenga memoria en torneos mundiales. Solamente queda esperar el pase definitivo de los equipos que pasarán a la siguiente fase y empezar a vivir desde los 16avos de final, partido por eliminación directa, tal vez la etapa más apasionante que nos depara este torneo mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Agenda de partidos completa para esta tarde. Primer turno de definición del Grupo E. La tricolor de Sebastián Becasese busca la hazaña histórica de vencer al gigante teutón de Nueva Jersey, mientras que los africanos quieren sellar su pasaje directo en Filadelfia. Ecuador versus Alemania, Curazao versus Costa de Marfil. Desde la 1 de la tarde en los Estados Unidos, hora Pacífico, 4 de la tarde del Este, a las 3 de la tarde en Perú, 4 de la tarde en Chile y a las 5 de la tarde para Argentina, Uruguay. El segundo turno de definición del Grupo F. Japón versus Suecia y Túnez versus Países Bajos. A las 4 de la tarde, hora de los Estados Unidos en Pacífico, 7 p.m. del Este, 6 p.m. de Perú, 7 p.m. de Chile y a las 8 de la noche, hora de Argentina, Uruguay. Tercer turno de definiciones del Grupo D. Paraguay versus Australia, Turquía versus Estados Unidos. Los locales jugarán desde las 7 horas Pacífico, 10 p.m. del Este, 21 horas de Perú, 22 horas de Chile, 23 horas de Argentina y Uruguay.
Esto fue toda la información del Mundial 2026 en un solo lugar. Estás en la radio del Mundial, porque el mundo juega y nosotros te lo contamos. Solo la música está en mi corazón. Solo la música está a mi alrededor. Solo la música puede darme amor. Están haciendo un paso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o ranchando con las pibas. Y si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. De tablada a la luz, de mataderos hasta flores, de barracas a la boca, de chacarita la paternal, la sonrisa de Gardel, la sonrisa de Gardel, ilumina la ciudad, la ciudad que alguna vez, la ciudad que alguna vez era totalmente de él, era totalmente de él. Ahora es tuya la ciudad, ahora es tuya y nada más. Si no te gusta lo que ves, ándate a vivir a Nueva York. Si no te gusta como soy, ándate a morir a Nueva York. Caretas, 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 caretas. De tablada a la luz, de mataderos hasta flores, de barracas. Estamos escuchando una versión en vivo de Los Gardelitos, gardeleando, una banda que no conocía, vi en vivo y me gustó, pero no, la verdad que no tenía información de ellos. Sí sabía que todos mis amigos eran muy fan y yo era como, bueno, sí, los reescucho, Sí. mentira, pero no podía decir que no lo escuchaba. La presión social. Sí, y después fui, che, realmente está bueno. Así que bueno, ahí estamos escuchando Los Gardelitos y les recordamos a los oyentes que al 2966 51 60 51 pueden participar opinando de lo que quieran, de temas que tocamos al aire. Si no, y si quieren participar de la consigna, aparte de opinar, puede ser recordando cuál fue tu primer mundial el que Exacto. recordás. 51 60 51, puedes mandar mensaje de texto como nos enviaron hace un ratito nada más.
se acordaba del Mundial con 8 años, del 78, nuestra oyente. Puedes mandar mensaje de voz también, tenés doble chance si lo haces así, por esa vía. Puedes ganarte empanadas de Olivia, empanadas y pizzas. Está ubicado el local comercial en Fañano 329. Y papas de ñaqui. ¿Qué más querés? Para el fin de semana, para ver a Argentina, tranquilo. Exacto. Qué bárbaro. Ahora sí, tenemos el dato. No. No es el dato. ¿Me quiere cancelar? Ahora corrige. La data. ¿Cómo es? Data. La data de la profe. Ahí va, muy Yo bien. ya me lo aprendí. Lo dije a propósito. No sé, mañana veremos si lo aprendí. Hay que dar para que asiente el conocimiento. Viste, sabe. Sabe. Bueno, hoy también. Polémica. Tengo, No, no, hoy tengo datos. Pero porque ayer antes, que trajiste de la pausa sí, de hidratación, sí, hubo lío. heavy, se puso heavy. hubo nada, lío como ahí. 22 Sí. A Pero favor, bueno, a favor. Para el que no escuchó, un dato a favor de la pausa de hidratación. De hidratación. Pero más sí. tiempo. Ma- Nati decía sí, 5 minutos. según la ciencia debería extenderse un poquito más Ahí va. para cuidar a los jugadores. Pero bueno, no queremos reavivar, No, reavivar empecemos con llamas rencilla, acá. por favor, en esta mesa. No queremos. Bueno, antes de contarles el dato, yo quiero preguntarles si yo les digo plástico, ¿qué se les viene a la memoria? Un juguete. Se me viene. Entre la chocolatada, Ah, las galletitas. no. Pero dice. Ladrillos Infancia ecológicos. Ladrillos ecológicos. Sí, Es se me buena. vino, se me Es vino. buena. ¿Vos, Juli? El mar todo contaminado. También. Ah, El vaciadero de Río Gallegos. Sí. bueno. Sí. Los alambrados de Río Gallegos. La juntadera de tapitas. Se me viene Sí, también. también. El garrafón Bueno, plástico. bien porque lo agarraste por la parte del reciclado, Sí. que justamente tiene que ver Mirá, con lo que he viste, sin querer, traído, sin sí, querer sin queriendo, querer pues. queriendo. Bueno, plástico. Ustedes sabían que el plástico se puede reciclar, ¿no? Sí. Bien. Y si les pregunto, ¿qué cosas se pueden hacer con ese plástico reciclado? ¿Qué me dirían? Podés hacer material para una impresora 3D. Ujú. Juguetes también se pueden hacer, juguetes Podés hacer hasta reciclados. muebles, ladrillos ecológicos. Se pueden hacer, sí, ladrillos ecológicos, se han hecho bancos, sillas. Sí. El Garrahan, por lo general, lo que veo que hacen es todos los elementos estos de limpieza que son de plástico, como la cubetera, Ajá. los baldes. Los baldes. Yo veo que realizan mucho ese tipo de cosas y después eso se comercializa, ¿no? Sí, porque hay muchas industrias, fábricas que lo que hacen es como juntar estos plásticos. Hay determinados plásticos que se pueden reciclar, hay otros que no. Pero en este caso les vengo a mezclar un poquito de lo reciclado con el mundial. Porque vos me dirás, ¿qué tiene que ver? Y si yo te cuento que las camisetas que están usando los jugadores de Argentina son hechas con botellas recicladas. Me estás jodiendo, mirá. Eso es un dato que no tenía. Exacto. Sí, Mirá. la selección argentina está utilizando, vieron que el poliéster viene del Sí, plástico, sí. pero en este caso han reciclado botellas, de 10 botellas se han reciclado, vieron que eso se corta en pedacitos Sí, cada vez sí. más pequeños, se funde y de ahí se forman los hilos, Los hilos, con sí. los que Sí. se hace la camiseta de Argentina. Mirá vos. De botellas recicladas, no solo en Argentina, hay otros países que también están Tiene usando... la marca, digamos, que usa Argentina, de varios países la tienen, así que deben tener ellos también. Claro, hay varios equipos que tienen estas camisetas Por recicladas. eso ¿Las se rompen botellas son tanto. del mar argentino o del riachuelo o de otros mares? Puede ser random, no se sabe ahí. Capaz claro. que es alguna botella que vos tiraste y Mirá. pudo terminar ahí de... Ah, bueno, Juli no ¿Sabés tira qué? botellas. A Recicla. mí me llamó la atención porque se rompen con mucha facilidad las camisetas ahora con los agarrones. Viste que hubo varios partidos en los cuales los jugadores viste Mirá. que se agarran de la camiseta y Mirá. veía que se rompían con facilidad. Digo, Mirá. qué raro. No observé Tal vez eso. tenga que ver con la confección, digo, con el y- material con que está confeccionada. Y también tiene mucho recambio igual las camisetas hoy en Sí, día. sí. Tienen, de hecho, hay mucho... y todo lo que usan los jugadores de Argentina
después de eso tiene un valor Sí, terrible. sí, sí, sí. Entonces también se aprovecha eso, que después de ese recambio, esa camiseta hay un negocio detrás, digamos, de cada vez que Messi usa una camiseta, que hay un montón de él Obvio. todo el tiempo usa una nueva Es camiseta. tendencia, todo lo que usa él, o en el caso de las camisetas, ¿no? Porque Sí, también sí. hacen el intercambio de camisetas. También está eso, hay un montón de cosas como ceremoniales, la de uso, nada, hay como mucha vuelta. Y esto que dice Beto sí se ve como, nada, cambia la estética, como que, de hecho los agarrones y eso la dejan distintas, se la ve distinta. Mira, Cuando no había arranca el observado. jugador se lo ve perfecto y después ya, obviamente con pasto y demás, ¿no? Pero con el pasto de la cancha se ve. Y el lo que color pasa es y que, demás. bueno, es con poliéster. O sea, hay toda una cuestión en el mundo de lo textil, que es la segunda industria que más contamina. El poliéster está mal visto, por eso estas prendas que vienen de Shein, de Temu, o prendas que que vienen de esos lugares y son muy baratas, están hechas con poliéster. No reciclado, como es en Claro. este caso, pero es un material que se rompe fácilmente. De hecho, la vida útil de esa prenda es de 10 lavadas. Mirá. Vos te comprás esa prenda, la lavás 10 veces y ya después no... Claro. Ya no sirve. Y No sirve. La idea de esto me imagino es también no ser tan contaminante, ¿no? Claro, tiene que ver con reciclar, porque el plástico lamentablemente es un producto que no se va, se va a ir porque se degrada muy lento, sí, y está metido en toda nuestra vida, entonces es muy complicado, pero se le trata de dar una vuelta y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con los plásticos que ya tenemos? Y hay ciertos plásticos que se pueden reciclar y esta es una nueva forma novedosa que no solo lo tiene Argentina, sino varios, tengo entendido que entre 40 países han incorporado la elaboración la utilización, mejor dicho, de este material reciclado. Genial. Sí, Mirá sí, qué buen sí. dato ese. Muy bueno, me Qué buen encantó. dato. Hay algo ahí que me llama mucho la atención, es que después, como decíamos, son camisetas de culto y es una cuestión de que algo termine, es como que genera conciencia igual, ¿no? Es como esta camiseta se hizo con botellas recicladas. Es como que es un dato que cuando en algún momento va a estar enmarcada esa camiseta, Claro. también tiene esa información extra que también ayuda a difundir, ¿no? Ahí va. A la conciencia ambiental. No solo, Sandro, habría camisetas recicladas en el Mundial, también hay selecciones que tienen jugadores reciclados, como Neymar, por ejemplo, de la selección de Brasil, que Ayer tiene la funcionó. rodilla reciclada. Ayer funcionó. 15 minutos. ¿Qué va a funcionar? ¿No funcionó? Neymar No, está para irse a su pregunta casa. nomás. Pregunto. Es mucho populismo. Viste que están hablando de aliens, no sé qué cosa. qué? En el partido de... Ayer decían que iban a decir a Lo un que dijo jugador. de la adopción. Había mucha gente hablando de eso, pero hablen de fútbol. Y claramente Brasil está como, mejor inventemos algo para ponerle épica. 9-9. Pero le está Yo yendo mal. brasilero te digo 9-9, No, mexicano te digo no 9-9. llama mucho la todo atención dice lo que 9-9. hace. No, Brasil tiene 7. 7, tenés razón. El que tiene 9-9 es México nada más. 9 puntos sobre 9 jugados. Están muy agrandados todos. Perdón por el chiste que le quitó seriedad a esta columna. Siempre fue un mal alumno. Bueno, y algo más para agregar sobre las camisetas que también tienen como un tipo de inteligencia en el sentido de que les mantiene el calor, en realidad les mantiene la temperatura para que no sientan tanto calor, ¿no? Ya que hasta ayer estábamos hablando de ese break. Es cierto que sea de poliéster tiene que ver con que el jugador, para que el jugador se sienta más cómodo, me imagino, ¿no? Es esa la búsqueda. No, tiene la camiseta en realidad tiene un tipo de elemento que hace que la temperatura de tu cuerpo se mantenga, sobre Bien. todo si en el ambiente hace mucho... Claro. Tiene un nombre ahí en inglés que no lo recuerdo en este momento, Sí, pero como que te enfría. bien, Ah, mirá bien, vos. bien. Porque es distinta a la que usan los hinchas, por lo general. Porque Claro. se vende por ahí, por más que sea La original. que le venden a los hinchas o la trucha es de acetato. O igual es un polímero. O es poliéster, pero no no es es tan- reciclado. Claro, Sí. claro, pero no es reciclado. Claro. Y bueno, es la que vos usás. Mm. No importa Sí, sí, sí. nada, vos Sí, le querés poner no. la Argentina, chao. No, ni hablar.
Pero mirá, Qué buen dato, ¿eh? me llamó, me encanta. Son esas cosas que voy a decir en el... Viene tirando 2 ya en en el- mundiales, ¿eh? Ayer y hoy. Vengo haciendo la tarea. En el cooling break. Voy a... ¿Sabías que...? Está ahí. Así está Brian de tanto que Ay, pobre Brian. Un saludo a Brian, pero sí. La única que lo Que se defiende es Nati ahora, mejore. Brian. Está resfriado, chicos. Está resfriado, Brian. Para el Está sábado lo resfriado. necesitamos. Sí, no, ya se va a mejorar. Ahí va. Ahí va. Hay algo que no les pregunté. ¿Qué? ¿Qué comieron para el último partido de la selección? ¿Tuvieron, Pero o fue no? a las 2 de la tarde, ¿no? Mate nomás. Claro, no, ¿Nati? ahora no se come. ¿Nati? No, nada. Yo mate. Ah, Viste no, que yo- te dije que me llevé la silla, me llevé el cenicero, los puchos y el mate. Ah, bueno, bien. Claro, y me puse ahí. Puchos. Que eso comió. Claro, que es justo lo que recetó Maru. Yo panqueques. Qué panqueques. criminal. Por eso preguntaba, porque él Panqueque y quería mate. decirlo. Sí, no, pero me Panqueque, parecía. bien. Iba. ¿Qué? en el ¿Preparaste horario. vos? ¿Hiciste la previa? ¿Sí? No, hicimos ahí con unos amigos, pero. Pero bien. No, yo Bien. sé, porque ya estaba jugadísimo para el partido hacer panqueque, ¿no? Pero no, parecía buen plan. Juli, ¿comiste algo? Asadito no. No, tuviste unas corriendo picadas, con- no, Ah. estamos comiendo una picadita y cayó el gran Johnny con unos lomos y uno de milanesa No. espectacular. Es Que que- encima no los tocaron los comensales, entonces a la noche cené el Turquía. lomo, lomito de boncha. Se recicló. Cheto. Johnny, sí. Johnny es parte de mi equipo. El otro día le digo, Estamos hablando bueno, de Johnny. vos no falté, de Bongia. Johnny Bogado. Le mando Claro. un abrazo grande a mi amigo Johnny Bogado. No puede bajarse ahora. No, porque yo el primer día él me escribió y me dijo, che, ¿qué vas a hacer para el partido? Mirá, las condiciones son estas. Vos podés venir, pero... No con la mano vacía. Tenés que... No. Olvidate, en ninguna- ¿Sabés qué? Ya de las veces que yo caí con la mano vacía a cualquier lado, jamás pondría esa condición, pero sí tenés que seguir viniendo después. Claro. Aparte Y pierde el chiste. Ya boludo. vimos 2. Así que Bueno, bueno, y el bien. sábado va a ser, va a ser Esa- criminal. ¿Qué van a comer? Esa es El la sábado pregunta. nos juntamos, yo estoy hablando acá con el anfitrión recién, le dije a las 5 de la tarde estamos en tu casa. Jugamos a las 11 de la noche. Empezá igual. a hacer fuego. Sí, claro, fuego, claro, empezá a hacer quilombo. fuego, claro. Claro. Pegarle a los vecinos. Ahí va. El tiempo No de para cota. descanso ahí, de break. 11 de la noche el partido. O sea, buena hora para comer Sí. pizza, Ya está. algo a la parrilla. Ya está todo cocinado. Sí, a esa hora ya está todo cocinado, te puedes sentar a comer tranquilo Claro. y ya. Sí, yo igual quiero Tomar que... algo, un vinito, Sí. un Lindo. vodka. Porque a mí esa hora ya me da sueño. No, no. Y 11 de la sí, noche, y yo sí, me da sueño. Yo soy una anciana. Pero a la mañana hay que tener Claro. actividad. A la mañana sí, tengo mi clase, curso a la mañana. Bueno, Siesta. la siesta, Nati. Y te levantás a 10:30. No, bueno, hacías tu ¿cuánto pareja duraba de la siesta? comida. Así, te toca a Nati, vos si, hoy. Nati, si vos este sábado te acostás a dormir, No, no, vamos no, a seguir no, contando de tu pareja. No, no. La plantamos camiseta, con- Nati, es importante. Nos planteamos con un camión en la No, no, puerta de yo tu casa ya- y te tocamos bocina. No, yo ya me comprometí a mirar los partidos Ahí va. con la camiseta. Ahí Ahí va. estaré, ahí estaré. estaré. Capaz hago la siesta. Claro, ahí va. Se pone unos lentes en el sillón. Yo con la camiseta. Y bueno, ahí está mi presencia. Sí. Y me dicen, Bueno, Nati, ¿por qué tan cuenta. elegante? Juega Argentina. Cuenta, Juega cuenta. Argentina. Está bien, está Ahí bien. va. Muy bien. Cuenta, Tengo un tema, la copa, Tráeme la copa. tengo tema musical para escuchar. Vamos a escuchar Los Piojos haciendo Todo Pasa, una versión en vivo. En la ciudad gris, bares y cafés, tienes que olvidar, nena, no podés. Era un escritor, se la daba de. Era un usador de tu buena fe.
Muchas gracias a ustedes por estar acá hoy. ...36 minutos pasaron de las 4 de la tarde en este jueves 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo, escuchaba. Pasó Mes ya. atrás, 25 de junio del 2026. Mitad de año ya estamos. Claro. Es verdad. Y Pasó casi volando. casi viernes, palpitando el partido del sábado. Ya nos estamos preparando. Sí. Así que nada, volvimos. Hay consigna para esta semana, es la misma para todos los días de la semana. ¿Qué recuerdo tenés del primer mundial que viste? ¿Qué recuerdo tenés? 51 60 51. Te comunicas con nosotros, mensaje de texto, mensaje de voz vale doble. Y Sandro va anotándote. Nos vamos a la nota de esta tarde. Está del otro lado de la línea el diputado Carlos Godoy. A propósito, y vamos a charlar con él a propósito de la presentación que hizo el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodomos, hoy en la Cámara de Diputados. Godoy, ¿cómo le va? Natalia, Sandro y Beto los saludan. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, un saludo para ustedes, el equipo de trabajo, la audiencia, todo bien por acá. Bien, queríamos saber, Carlos, si es posible que nos cuente qué le pareció la presentación que hizo el ministro y a propósito de todo lo que está sucediendo alrededor de la seguridad en la provincia de Santa Cruz de hace ya más de 21 días, con este movimiento policial que tenemos en derredor de Casa de Gobierno, con la situación y los planteos que realizan no solo la policía, sino también distintos sindicatos y gremios, ¿no? Sí, bueno, lo que ingresó hoy a la Cámara de Diputados y decidimos que se tome lectura, tiene de fecha 10 de junio y esto viene a colación de un pedido que realizamos desde el bloque Unión por la Patria. Primero pensando que recordemos que tuvieron que pelear mucho para entrar dentro de la mesa salarial en los autoconvocados. Sí. Ese fue uno de los puntos y que ya nos parecía que era preocupante. Así que hicimos la solicitud de información y nos llegó eso. Por otro lado, nosotros teníamos ya información de que iba avanzando en un porcentual más que importante las medidas de fuerza. De lo que se leyó hoy fue en aumento, porque también hubieron diferentes medidas por parte del Ministerio de Seguridad y la Jefatura, donde sacaron circulares pidiendo que vuelvan a su lugar de trabajo, que se reincorporen con su indumentaria normal y demás, que bueno, la gran mayoría de la indumentaria es la que termina comprándose cada uno de los efectivos. Entonces, las medidas que van surgiendo son prácticamente apriete. Nosotros también en la solicitud lo que pedíamos era saber cómo realmente se estaba llevando adelante las negociaciones para que esto tenga una solución urgente. Para nosotros la cuestión de seguridad es fundamental. Esto lo vemos debilitado de norte a sur de la provincia de Santa Cruz. Es una generalidad importante que tenemos que buscar la manera, y por eso nosotros también nos ponemos a disposición. Nos parecía fundamental que nos digan realmente si habían fuerzas federales que están realizando algún tipo de convenio, si están garantizando la seguridad, que eso también estaba manifestado en la nota que fue leída en el día de hoy. Entonces, obvio que nosotros no estamos de acuerdo, por eso cada una de las alternativas que nosotros tenemos, pedimos que se hagan una interpelación a través de sesiones. La primera sesión
fue desistido por parte de la mayoría. En la segunda ocasión nosotros solicitamos una sesión extraordinaria con la firma de 8 diputados. Los diputados del oficialismo no se hicieron presentes, pero la realidad es que continúa el conflicto. Continúa el conflicto. Antes de ayer hubo un capítulo nuevo que es la justicia toma intervención y a nosotros realmente lo que pensamos es que te están tirando nafta al fuego y no quieren solucionar esta realidad que nosotros estamos viviendo. La prioridad tiene que ser el salario de los trabajadores, si bien no es el único sector que está solicitando una reivindicación en paritaria, porque también está el sector de educación, la administración pública en general, salud. Me parece importante empezar a ir destrabando algunas de las situaciones, algunas de los conflictos que estamos viviendo. En algunas localidades nos avisan, nos dan información de que la delincuencia está en avance, que se siente realmente insegura, entonces hay que tomar medidas. Esas medidas principalmente consideramos que tiene que ver con llevar una propuesta salarial importante y responsable por parte del Ejecutivo Provincial. Godoy, ¿en algún momento se hizo referencia a cuáles serían las localidades o ciudades más afectadas? Sí, Caleta Olivia, Río Gallegos, Calafate, y Piedra Pico Truncado. Esas son las localidades que, por lo menos en el informe que nos enviaron, recordemos que a medida que fue pasando el tiempo, recuerdo nuevamente, esto es del 10 de junio. Del 10 de junio hasta el momento sucedieron un montón de cosas que hizo que el porcentaje de acatamiento vaya en aumento. Entonces, en algunas localidades nos hablaban del 90%, en otras del 60%, en otras del 30%, pero sabemos que ya eso fue un aumento. Hay urgencias que hasta el momento sí se están tratando de resolver, pero también con las medidas de apriete que están existiendo en las diferentes mesas de negociación, la Fuerza de Seguridad está pensando en ampliar las medidas de fuerza. Entonces, lo que nosotros pedimos es que no se espere al martes de la semana que viene para llevar a una nueva mesa salarial, que esto sea con urgencia y tenga una solución de manera urgente. Godoy, ¿qué solución ven ustedes desde el bloque de Unión por la Patria? Digo, hay una situación compleja económica en la provincia de Santa Cruz, no solo en Santa Cruz, en todas las provincias del país, pero también, obviamente, el reclamo genuino de todos los sectores del trabajo que hace 6 meses, medio año, no recibieron ningún tipo de aumento. ¿Qué salida le ven? Bueno, primero, el gobierno provincial tiene una herramienta que se aprobó en diciembre del 2025, que esa era parte también de un endeudamiento en pesos que iba a ser trasladado a gastos corrientes, que iba a ser también para las paritarias. Recordemos que una vez que fue aprobado, el ministro de Economía, Berbes, terminó manifestando pauta salarial cero, que eso hizo que esté en alerta y movilización el sector de la administración pública en general y el frente sindical. Entonces, ya entendemos nosotros que el gobierno, el Ejecutivo Provincial, ya se comió un semestre, porque, bien vos lo decías, hace tiempo ya, por lo menos 6 meses que no se da un aumento salarial, y esto también no impactó en los aguinaldos. Entonces, nosotros lo que pedimos es que las herramientas que tienen para poder acordar un incremento salarial sean utilizadas. Por el otro lado, cuando se hablaba del financiamiento o del endeudamiento en dólares, había una alternativa que era el Fondo Unirse, que eso también se podría haber reactivado las diferentes obras de infraestructuras de las localidades, que en el momento que comenzó esta discusión se había ejecutado recién el 20% de lo que estaba dentro de ese fondo. Para la localidad de Río Turbio estaban planificadas alrededor de 4 o 5 obras, que ninguna de ellas ni siquiera fue licitada. Entonces, posibilidades tenían, y por eso nosotros cada vez que tuvimos la oportunidad en comisiones y en sesión, pedíamos explicaciones de qué es lo que pasó con todo el dinero que ingresó a la provincia de Santa Cruz. Gracias por atendernos, diputado. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Bueno. Ahí pasaba Carlos Godoy, diputado por Río Turbio, de Unión por la Patria.
pero tampoco me contestó lo que le pregunté. ¿No hay salida? ¿O hay salida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay salida? Porque lo que está sucediendo aquí es que no solo la policía, ahora la policía está siendo visible porque está acampando, están autocuartelados, hemos visto en las calles de Río Gallegos de un tiempo a esta parte fuerzas federales realizando la labor que debe realizar la policía de la provincia porque están autoconvocados y acuartelados, no están saliendo a trabajar, no están haciendo ningún tipo de la tarea que deben llevar adelante, que tiene que ver con la seguridad pública de todos en Santa Cruz, a propósito de un conflicto salarial que no, en principio, se van pateando. Todas las paritarias se sientan, hay voluntad de diálogo, pero los números no se mueven. Y claramente ese es el problema. Hace 6 meses que están con el sueldo congelado, el último aumento fue cobrado en enero de este año, correspondiente al sueldo de diciembre, que fue el último mes de cláusula gatillo, si mal no recuerdo, y de allí en adelante no hubo ningún aumento hasta el día de la fecha. Esperemos que haya algún tipo de solución porque claramente las asambleas se van renovando semana a semana luego de que se conozcan los informes de cada uno de los sindicatos que se sienta a negociar un aumento salarial que no llega o que no conforma al grueso de los trabajadores porque claramente ese 17,8 acumulado no cubre la expectativa de un 15 o 20% de aumento real que hubo y lo sienten en el bolsillo todos los trabajadores. Y recordemos que antes de que se inicie la paritaria, que esto ya parece que pasó hace un tiempo siglo, largo, claro. había una tensión porque había un corte de calle Claro. enfrente del Ministerio de Economía. Exacto. Y estuvieron allí Ate y Adosac, casi exactamente. 10 días acampando ahí. Eso genera siempre un grado de que un aumento de la conflictividad. Se inició la paritaria, la situación estaba por el lado, se está canalizando por ahí, ese reclamo, por el lado, digamos, institucional, pero bueno, ahora por el lado de la policía viene la situación y hay que ver cómo maneja el Ejecutivo toda esta Es que la momento, ¿no? cadena de mando se rompe ahora porque justamente al estar autoconvocado y autocuartelado, digamos, en la fuerza policial, la cadena de mando no está siendo respetada, ¿no? En ese marco, porque esta es una institución verticalista, o sea, el mayor rango es el que manda, los demás obedecen. En este caso la cadena de mando está rota, las bases, digamos, o la fuerza de trabajo policial es la que está haciendo el reclamo y fuerte. Y bueno, hay una complicación porque claramente no van a levantar la medida hasta que no tengan una respuesta a la petición que están haciendo, que es mejor cobrar un mejor sueldo. Claro. Hay noticias que publica la web del gobierno provincial. Claudio Vidal y Pedro Luxen recibieron al procurador Eduardo Sosa tras la restitución y reafirmaron el compromiso con las instituciones. Esta es una fotografía que sorprende a esta hora porque habrán visto en redes sociales distintos comentarios al respecto de Luxen, pero esto, digamos, la fotografía marca una reafirmación de... Claro, como diciendo, mira, acá no pasó nada, no hay renuncia de Luxen ayer, algunas pseudo páginas de información, porque no son sitios de información, son solo redes sociales. Sí, están operando políticamente. Que operan políticamente, lo renunciaron como 10 veces durante la noche del día de ayer. Nosotros fuimos a las fuentes directas a preguntar y dicen no hay confirmación de esa noticia, entre comillas, que se puso a circular a través de redes sociales, como digo, a través de pseudo páginas de información que en realidad no existen porque son solo redes sociales. Así que hay que tener ojo con lo que se lee o con lo que se afirma por allí. ¿Vamos a un tema musical? Bueno, dale, porque ya me estaba poniendo serio. Yo estaba agarrando máquina y no quiero enojarme. Tengo una canción... A ver. Que se llama... No, es una banda conocida, Turf. Ah, ok. El sábado comí mi segundo alfajor Don Raúl.
El pescado, El Raúl. pescado Don Raúl. No sé, ¿te gustan los alfajores, Nati? No lo probé, ese no lo conozco. Es de Joaquín Levington. De alfajor fantoche, muy bueno. Don Raúl. ¿Viste Masterchef cuando estuvo Levington? Bueno, No. hay una anécdota, de hecho hay un recorte de ese programa. Los hacen cocinar un pescado a todos los participantes de Masterchef. Estaba Joaquín Levington, el líder de esta banda que vamos a escuchar ahora. Sí. Entonces presenta el plato, va ante los jueces, que son los chefs recontra reconocidos, y Martí Tegui le dice: ¿qué cocinaste? Pescado, le dice él. Ah, ¿qué cociné? Claro. Escuchá. Un pescadito al champiñón. ¿Qué pescadito? Un pescadito, un filé. ¿Tiene nombre? ¿Pescado? Sí. Raúl. Preguntaba qué pescado era, si era Sí, una sí. boga, no sé, Claro, un pejerrey, una la merluza, especie. lo que sea. Él le Tiene un dijo, nombre. ¿tiene nombre? Le dijo Martí Tegui. Claro, era para que le diga, no sé, es una Sí. merluza negra, no sé, cualquier cosa podría haberle dicho. Raúl se llama. Entonces dice, creó el alfajor, el pescado Raúl. Mirá. Y me encanta que todo termina en un alfajor, que no tiene nada que ver con nada, pero no Sí, importa, bastante banco. rico, ¿no? Porque está Está bueno, está bancado bueno. por Fantoche, la marca. Claro, sí. Tapita dura, sabor ahí bueno, contundente. Bastante dulce Aprobado de por leche. Sandro. Sí, Sandro aprobó. sí, me gustó. Ahí va. Ahora sí. Hay otro alfajor muy bueno que probé también, el alfajor de mandicol. Muy bueno. Deja de comer, déjame. Eso sí, Tráeme, ¿querés matarme? Tráeme uno de esos. Me agarra un ataque de azúcar acá, me pongo a Yo, zapatear acá. aparte, tenete unos mates cerca porque Claro. si te llegas a... Empalagoso. Sí, Ah, claro. sí, patada en el pecho. Claro. Así que bueno, nada, eso. Y todo viene a raíz de que vamos a escuchar Turf haciendo Sí. un tema Y que ya se casi llama... estamos que nos estamos yendo casi. Sí, volvemos y cerramos. y saludamos. Haciendo Crónica TV. Noche de azar, voy a tomar medicación. Tengo el control, cambio el canal, voy a mirar Crónica TV. Crónica Un siniestro gas se apoderó de la ciudad. La nube gris viene hacia acá, tengo que actuar. Vamos ya, alejémonos hacia otro lugar. No sigan empujándose por aparecer. Crónica TV. Crónica TV. Es material sin editar, es la verdad. La nube gris viene hacia acá, tienes que actuar. Vamos ya, alejémonos hacia otro lugar. No sigan empujándose por aparecer. Si ya no miro el canal, ya no miro Crónica TV. Solamente un susto y una gran anécdota fue el saldo de un asalto a mano armada sufrido por el grupo musical Tour cuando se encontraban en el estudio de grabación preparando su primer disco. Los artistas estaban grabando el tema que da nombre a esta emisora. Seguimos en Crónica
Crónica TV. Crónica TV. Vamos ya, dejémonos hacia otro lugar. No sigan empujándose por aparecer. Si ya no miro el canal, ya no miro. Tráeme la copa, Messi. ¿Van a sortear el chancho? Sí, vamos a sortear el chancho el viernes. Rodri está tirando memes radiales a morir. Estamos llegando al final de esta edición de día jueves. Nos vamos a reencontrar mañana, no sin antes agradecerle. Quédate porque se viene Javi Cebeso con Rock and Frío. Le agradecemos a Rodri Poloni en los controles y puesta en el aire, y a Juli en el streaming. Gracias, Nati, por la compañía de hoy. Nos vemos mañana. Hay mensajes. Sandro, hay mensajes. Léalo. Antes de irnos. Llévatelo el papel y traerlo mañana, si no, no lo arrojan a la basura. Sí. Los muchachos de la mañana. Lo estoy anotando acá, Sí. se lo voy a dar al escribano después. Y dice, buenas, sobre la consigna, mi primer mundial fue Italia 90. Qué lindo. Italia 90. Yo tenía 5 años y me mandaron a acostar junto con mis hermanos. Vimos los penales de Goico por el espacio que quedaba en la puerta Claro, abierta. la puerta así, claro. Ah, wow, Así. mirá qué recuerdo. Y claro, capaz que estaban haciendo lío y le dijeron, che, bueno, váyanse a la pieza, empezaron los penales. No, Claro, no molesten. tiene pinta de Tenía eso. 5. Momento claro, de tensión. Claro. Aparte penales, ¿no? Sí. Y el corazón en la mano. Así Y que hay una ahí que quiere participar. qué grande. Saludos, Sergio, oyente fiel. Ok, Sergio Díaz. saludo para Sergio. No es mi primo. La persona que quiere participar, Sí. que mande Claudia su Rotaro. primer recuerdo. ¿Querés participar? Mandar recuerdo. Sí, te animás mensaje de voz, vale doble. Así que hay empanadas y hay papas para mañana. Para sorteo. mañana. Ok. Así que atentos a los oyentes para mañana. Llegamos al final de esta edición de día jueves. Gracias por la compañía. Mañana nos reencontramos a las 3 de la tarde. Chau, hasta mañana. Chau. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede: Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca, en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.